Bueno, buenos días jóvenes, un gusto poderlos saludar. Van a disculpar, ¿verdad? Que primeramente pues pedir las disculpas del caso porque no estaba programada la actividad de esta manera. Bueno, pero por cuestiones de fuerza mayor pues no vamos a poder transmitir en vivo. Así que me tocó grabar, ¿verdad? Ya a altas horas de la noche pues he estado grabando para poder enviarles el mensaje, ya que no va a haber electricidad y por ende no va a haber internet, así que no puedo dar las clases como estaba programado, pero lo vamos a hacer a través de este medio. Bueno, hay mucha información importante, como por ejemplo el próximo domingo vamos a tener vacaciones de Semana Santa, así que no vamos a tener clases. También el próximo domingo, que sería el 24 de abril, pues vamos a tener lo que es el segundo examen parcial. Así que usted prepárese de la mejor forma, ¿verdad? Como estamos en la materia de orientación educativa, usted pues va a realizar, lo que es la, el examen a las 8 de la mañana. Son 2 horas las que usted tiene para hacerlo. De 8 a 9:40 pues va a estar realizando el examen. Así que estudie todo lo que tenemos. Por ahí en la clase de ahora es una clase un poquito difícil porque vamos a hablar del análisis de datos, para qué nos sirve para tomar decisiones. Y entonces muchas veces no pareciera una clase de técnicas de investigación, ¿verdad? O de procedimiento de aplicación del método científico. Así que por ahí pues les va a quedar el video. No olvide, próximo domingo 17 de abril, vacaciones de Semana Santa. Y el siguiente domingo 24 tendremos lo que es el segundo parcial. Yo sé que usted es un joven o un grupo de jóvenes muy aplicados, pues sí, espera lo mejor. Así que igual yo espero lo mejor de ustedes, pues esfuércense y ojalá pues todos tengan la mejor nota. Vamos a iniciar con la presentación, después les voy a enviar la presentación y les voy a mandar 2 ejemplos de la tabulación de lo que es la parte de lo que tiene el tema de este día. ¿Sí? Por ahí les mando una parte de un estudio que hicimos sobre orientación educativa aquí en Santa Ana, en dos de mis escuelas en ese momento. Y les mando un artículo también publicado por otras personas para que usted mire cómo se debe de interpretar y utilizar los datos objetivos. Bien, iniciamos entonces con la presentación. Vamos a tratar de que quede lo más claro posible para que usted no tenga problemas. Y si alguna situación pues se les da, pues no olvide que ahí tenemos el WhatsApp y de alguna manera u otra pues lo podemos orientar un poquito. ¿Sí? Así que por ahí quedamos entonces. Vamos a iniciar con la presentación. Muy bien. Por ahí está la presentación que vamos a utilizar. ¿Sí? Por ahí está. Y procesamiento y utilidad de la información. Pero muchas veces se obtiene información importante, pero no la podemos procesar. Uno ve con tristeza mucho el esfuerzo que se hace, porque es un esfuerzo obtener la información, la obtención de datos, pero al final pues no se utiliza adecuadamente. Por eso la importancia de este tema. Igual que en orientación educativa, en cualquier materia, pues usted tendrá que hacer uso de los datos y eso es bien importante. Entonces tendríamos que ver esa parte, cómo lo vamos a desarrollar. Muy bien,
Esto tiene que ver mucho con la parte de la evaluación, por eso van a encontrar algunos términos, ¿verdad? La evaluación pues permite tomar decisiones, igual pues es en la evaluación de los datos o el procesamiento de los datos. Tarea y razón de ser del diagnóstico en educación. Podemos decir el diagnóstico o en la orientación educativa. Usted realizó un diagnóstico y pues le tocó hacer alguna interpretación y algunos pues se atrevieron a hacer alguna orientación con los jóvenes que entrevistaron y les pudieron sugerir. Entonces, muchas veces los vamos a equivocar y ese es el problema, que no tenemos que equivocarnos porque es algo pues serio. Cualquier actividad, ¿verdad? Requiere pues hacer un diagnóstico previo que la fundamente, tenemos que tener datos. Si no tenemos datos no podemos interpretar nada. En educación, pues la finalidad última es el perfeccionamiento integral, ¿verdad? Sería que nosotros necesitamos orientar integralmente al estudiante para que éste pues, pueda tomar las mejores decisiones. Tiene algunas notas características como la totalidad, la integralidad, la personalización, ¿sí? Que es la razón del ser del diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico lo podemos aplicar a cualquier actividad, no solamente a la orientación educativa. Por eso nosotros tenemos que tener como mucha claridad en lo que estamos pues planteando. Hay un conocimiento científico de las necesidades y posibilidades del desarrollo del educando, ¿sí? Todo tiene que ver, ¿verdad? Y hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando. Usted hizo un análisis de la parte social, de la parte comunitaria, de la parte escolar o del contexto, como usted le quiera llamar. Y sobre esos datos hay que tomar una decisión. Hay que hacer un análisis profundo y exhaustivo de la dimensión pedagógica del docente. Hay que hacer un análisis de materiales educativos que está utilizando. Hay que ver cómo se profundiza en las situaciones escolares y el sistema educativo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En los diferentes contextos que a usted le ha tocado investigar. Tenemos un enfoque clínico y tenemos enfoques psicológicos, ¿sí? Entonces, el diagnóstico permite diagnosticar, ¿verdad? Análisis, valoración, interpretación de síntomas. Usted ve, este muchachito se me quiere desviar, este muchachito ya no quiere estudiar, este jovencito. Muchas veces cuando uno sale de bachillerato y pues consigue un trabajo, sería prácticamente, eh, ya no quiere estudiar porque le gustó el dinero, ¿sí? Le gustó el dinero, pues ya no quiere pues seguir estudiando, es más fácil trabajar. No hay que perder de vista el objetivo profesional. Por otra parte, en la parte psicológica, es un diagnóstico, un proceso de estudio para medir y determinar particularidades individuales. Cada caso es distinto, ¿verdad? En la parte de la orientación educativa, pues igual que en la parte psicológica, no hay recetas. Cada caso es individual y particular y lo debemos de tratar de esa manera. ¿Sí? Por aquí, pues, esto permite, pues, identificar problemas y necesidades, valoraciones de personas, materiales o instituciones. Cuando hacemos un diagnóstico pedagógico, pues tenemos que conocer al alumno, ¿sí? Tenemos que conocer el objeto de ese proceso, que es el desarrollo de aprendizaje, y la finalidad de tomar decisiones de carácter educativo, cómo le vamos a ayudar al jovencito. Muchas veces pasa uno por etapas que se encuentra un poquito desorientado y pues hay que tener esa capacidad para ver cómo le podemos ayudar al jovencito. También en la parte psicológica pues hay que conocer, ver juicios sobre el individuo, el comportamiento, por qué se comporta de esa manera o se comporta de esa manera, cómo inciden las amistades, cómo incide el contexto, ¿sí? Y pues tenemos que tratar de tomar el control del comportamiento del joven, ¿verdad? Para que éste pues pueda desenvolverse de la mejor manera. Aquí tenemos alguna definición propia de un diagnóstico.
Dice, el diagnóstico en educación es una actuación de carácter técnico aplicado que se desarrolla mediante un proceso de recogida y análisis sistemático de información. Esta parte es bien delicada, ¿verdad? Es bien delicada porque no podemos tratar de incidir en el estudiante o en el jovencito. Tenemos que ver las cosas como él las ve y como él las plantea para tratar de interpretar, de acuerdo con la metodología y criterios de rigor científico que se orienta a conocer y mejorar las situaciones educativas en los distintos ámbitos de intervención y profesional de la pedagogía. Vamos a ver el diagnóstico: delimitación de conceptos, objetivos, proceso, características y ámbitos. ¿Sí? En los objetivos, pues hay que ver, hay que analizar el sistema también educativo. Ustedes saben que nuestro sistema educativo pues tiene muchas limitantes. ¿Sí? Hay que evaluar los resultados del estudiante, los resultados de la institución, porque muchas veces el problema no es el individuo, no es el estudiante, el problema es en el mismo sistema educativo o en la misma institución. Hay que identificar los elementos que intervienen en ese proceso, cómo se planifica, qué recursos tiene, cómo se evalúa. Hay que fundamentar el desarrollo de la planificación y cuantificar las deficiencias y logros que tiene. No todo es malo, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas que se pueden rescatar y algunas cosas que no están muy buenas que las podemos reorientar. En las características, pues sabemos que toda investigación tiene que fundamentarse en el método científico. Esto implica la puesta en práctica de técnicas variadas para recoger esa información. No nos podemos limitar solo a una. Si solo hacemos entrevistas, muchas veces el estudiante miente. Tenemos que analizar otras situaciones cuantitativas del proceso. Implica valoraciones, ¿verdad? Hay que valorar, como les decía, los diferentes contextos: el económico, el social, ¿sí? El comunal, ¿verdad? Cómo viven las personas. Y hay que usar criterios de rigor, ¿verdad? Hay que aplicarlos. No es cuestión de que pobrecito, pobrecita, no, sino el diagnóstico que estamos haciendo, pues no nos va a servir de mucho. Hay que tomar dimensiones externas del contexto y hay que tomar las dimensiones internas de la institución. También tenemos que ver los ámbitos, ¿verdad? El personal, el contexto social, relacional, contexto educativo, contexto comunal, si queremos agregarle eso. El diagnóstico pues nos va a permitir hacer alguna delimitación de conceptos y fines de lo que nosotros queremos lograr. ¿Sí? El diagnóstico es una fuente de información. Ya les decía que usted puede entrevistar al estudiante, a los padres de familia, a los maestros, a los compañeros, para poder hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y tener, como decíamos, un buen pronóstico. La investigación tiene que ser directa, tiene que basarse también en la parte administrativa, en las fuentes personales, en las fuentes institucionales, todo lo que les estaba mencionando. Y hay algunas modalidades, ¿verdad? De manera parcial, integral, que tenemos que ver. Es simple, complejo, según el tipo de participante. Es crítica la situación que estamos pasando. En este momento hay lugares que nosotros no podemos visitar por la misma situación social que vivimos, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras modalidades para hacer la investigación. Muy bien. La evaluación, ¿verdad? ¿Por qué pusimos evaluación? Porque tenemos que evaluar los datos. Sí, tenemos que evaluar los datos. Y lo podemos hacer de una manera tradicional, ¿verdad? Con una lista de cotejo, con una matriz. O podemos utilizar algún medio electrónico que hoy nos permite hacer, ¿verdad? Hacer ese tipo de análisis. La manera tradicional, pues, es con un control del alumnado, bajo las perspectivas pues, que ya conocemos. Y en la manera actual, pues, se utilizan otros elementos para poder llegar a ese proceso. ¿Cómo es la evolución del concepto? Bueno, podemos hacer la mediación, la comparación, la ponderación y la implicación, ¿sí? El concepto de investigación o de evaluación o del diagnóstico, pues, ha ido cambiando. Y podemos hacer evaluaciones
de los datos que hemos tenido de manera descriptiva, sumativa, formativa, negociada, ¿va? Cuando tratamos de ver qué es lo que el alumno pues ha querido interpretar de esa manera. Cuestiones introductorias, evaluación, diagnóstico, pronóstico. Evaluación, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos los datos ya tenemos algunos juicios de valor. Es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de un objeto o un proceso, de lo que estamos tratando de indagar. La evaluación educativa es el análisis o la valoración de todos los elementos influyentes en el proceso educativo. El diagnóstico es la valoración e interpretación del conjunto de signos o datos o manifestaciones que sirven para determinar la naturaleza de una enfermedad. En este caso, pues, es lo que estamos tratando de investigar. El diagnóstico educativo es un proceso de análisis crítico que consiste en recoger, clasificar, comparar y evaluar los datos de las variables que caracterizan la educación como en aquellas con las que se interactúan y se construyen en el contexto. ¿Sí? Y ahí tomamos la parte psicopedagógica. En la parte pedagógica es un proceso encaminado al conocimiento del educando y a la mejora de actividades de aprendizaje. Y ahí nosotros pues nos valemos de estos juicios, de este proceso para poder destacar aquellos procesos que el estudiante no está realizando de la mejor manera. En la parte psicológica es un proceso encaminado a la elaboración de juicios sobre características, actitudes y diferencias particulares de un individuo o otro. Por eso es que es bien importante que durante las técnicas de recogida de información utilicemos pues diferentes, ¿verdad? Para ver la parte social y la parte pedagógica y la parte psicológica para poder orientar bien al estudiante. El pronóstico, ya que tenemos los datos, nos sirve para la adjudicación de actividades para solucionar el problema. Sacamos un plan, un programa, un proyecto que va a permitir determinar el objetivo y metas reales. Modelos de diagnóstico de la orientación, ¿verdad? Los primeros planteos. ¿Sí? Sirve para solucionar dificultades de aprendizaje, para identificar, para hacer diagnósticos, para tomar decisiones. Tipos de modelos, ¿verdad? Según la finalidad. Mejora el proceso instructivo, modelo educativo tradicional, modelo educativo actual, mejora el proceso de aprendizaje en la parte tradicional, en la conductual clásico, el cognitivo, ¿verdad? Para ver el potencial del aprendizaje y evaluación de los objetivos cognitivos. Vamos a ver cómo aprende el estudiante. Entonces, nosotros podemos orientar ese proceso. Por eso que la orientación pues hace mucho uso de lo que es la evaluación, ¿verdad? Y de los diagnósticos, por supuesto. Fases en el proceso del diagnóstico educativo. ¿Sí? Bueno, hay que planificar, ¿va? Y delimitar lo que queremos investigar. En este caso, pues queremos hacer la orientación educativa y ver cuáles son las actitudes que tiene el muchacho hacia determinadas áreas laborales o vocacionales, ¿verdad? De que él quiera seguir estudiando. Recogemos la información, ya que hemos hecho los diferentes instrumentos, recogemos la información y aquí llegamos a la parte importante. Interpretamos y valoramos la información. Les decía que hay veces que se hacen estudios muy bonitos, 100, 150 páginas, 200, como cuando se está haciendo la tesis, pero cuando interpretamos, no, ¿verdad? Los perdimos bastante y ya no logramos relacionar lo que estamos investigando. Para usted poder interpretar, tiene que tomar el tema, lo que está investigando, tiene que valorar al alumno, tiene que valorar los objetivos, tiene que valorar las metas, todo para poder interpretar y valorar esa información. Luego que tenemos la interpretación de esa información, pues con base a esa información hay que tomar decisiones y hacer una propuesta de intervención. ¿Cómo le vamos a ayudar al joven? ¿Sí? Y luego de eso, pues hay que plantear un programa de seguimiento o evaluación. Con eso vamos a tratar de prevenir algunas situaciones que se puedan dar durante el desarrollo y la intervención que estamos haciendo.
¿sí? Muy bien. Evaluación diagnóstica y decisiones. ¿Qué se evalúa? Bueno, las organizaciones, las decisiones que vamos a tomar. Permítanme que aquí se me ha ocultado algo. Muy bien, pues, perdón. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Verdad? Bueno, todo lo que encontramos vamos a evaluarlo. Y vamos a evaluar personas, al sujeto, a lo que estamos tratando de investigar. Vamos a evaluar las instituciones donde el muchacho tiene que ver, ¿verdad? Para ver cuál será el problema que está afectando la conducta o el rendimiento académico del muchacho. Hay que revisar los materiales que estamos utilizando, que estén al día con la tecnología, con la parte científica. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, de acuerdo a los fines que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Si son fines sumativos, formativos, mixtos, negociados, o si queremos pues hacer alguna propuesta de intervención para ayudar al jovencito. ¿Cuáles son algunas de estas características y etapas? Bueno, esto va a depender según el objetivo o la finalidad que nosotros estamos haciendo. En el diagnóstico que usted realizó, pues el objetivo era poder orientar al muchacho. Y usted tenía que ver el objetivo, las actividades y los resultados, y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones y hacer pues sus valoraciones personales y hacer sus conclusiones y hacer sus recomendaciones. ¿Sí? Muchas veces los enfoques pues están basados en la parte cuantitativa y parte cualitativa. La parte cuantitativa se refiere a cantidades, al número de veces que hacer cosas, notas obtenidas, y la parte cualitativa son cualidades, ¿verdad? Porque a través del esfuerzo que ha hecho el joven, porque no logró superar, qué limitantes tuvo. Entonces, ese es el enfoque que más interesa. ¿Sí? ¿Para qué se evalúa, ¿verdad? Los fines, usos habituales de la evaluación o de la orientación? ¿Sí? Si son sumativos, pues nosotros tenemos una cultura que vamos a valorar eso para rendiciones de cuentas, culmina con la decisión administrativa sobre promoción, avances, actuación o superación. Para la parte formativa, para saber cómo va el proceso de formación e ir mejorando sobre la marcha. Seguimiento individual o grupal mediante resúmenes o trabajos. Persigue el desarrollo continuo del personal que se evalúe con fines de ayudarle a progresar, facilitando y afianzar sus logros y reducir sus debilidades. Mixtos, consenso entre distintos agentes que participan en el proceso a través de ciclos dinámicos de la confrontación de ideas en la toma de decisiones sobre la acuerdo. Algunos enfoques que tenemos que ver, la parte cuantitativa y la parte cualitativa, lo que estaba explicando. ¿Sí? La parte cuantitativa se preocupa inicialmente de comprobar el grado que se han alcanzado de los objetivos previamente establecidos. Logré los objetivos propuestos en el diagnóstico que realicé, bueno, le asignamos una nota. En la parte cualitativa es más amplio, más comprensivo, con técnicas e instrumentos, pero además se expresan sus resultados mediante la descripción explícita de lo alcanzado y de lo que está pendiente, y de las causas de un rendimiento concreto, o de las dificultades que se presenta al sujeto o un objeto evaluado. Características y etapas de los distintos tipos de evaluación. ¿Sí? Aquí tenemos algunas formas que lo pongo de una sola vez para que usted pues tenga una idea. Características de evaluación sumativa, pues hace comparaciones, es externa, el ideal es la media, tiene la estática, da seguridad a la objetividad, se ajusta al criterio de lo ideal. Etapas: identificación de variables, especificación de unidades a medir, construcción de instrumentos de evaluación, recogida de datos, elaboración de datos, análisis de datos, interpretación y aplicación de la práctica de resultados. Evaluación formativa, pues mejora la unidad, es ponderada, no es externa, no es interna,
típica de la gestión, crítica de la evaluación, un objeto a alcanzar, tiene una meta, modificación o mejora del comportamiento. Evaluación de negociada, gestión participativa, consensuada, proceso local, sociopolítico, continuo y emergente. Reinterpretación de papeles, busca el interés común. La planificación y la implementación del producto, acción correctiva. Contratación, organización, identificación de interesados, desarrollar construcciones conjuntas, creación de estructuras, resolución de reclamaciones, priorización de temas o resultados. Recopilación de información, propuesta de negociación, redacción, informe, reciclaje. Como ven, esas son algunas características comunes de la evaluación, ¿verdad? Que se puede aplicar pues en los diferentes contextos según pues sean sus fines y sean sus intereses. Bueno, ¿quién orienta, verdad? Aquí veamos un poquito, ¿sí? Hay agentes externos, internos y mixtos, ¿sí? Aquí podemos caer los docentes, podemos caer los padres de familia, la misma comunidad. ¿Con qué evaluamos? Bueno, si evaluamos aprendizaje de los alumnos, técnicas de observación, cuestionarios, autoinformes, análisis del discurso, ¿sí? Evaluación del proceso de la enseñanza, guías para la reflexión, docentes y alumnos. Ahí estamos viendo todo lo que nosotros podemos evaluar, orientar, ¿verdad? Como es, ¿sí? Tenemos la intervención de programas, ¿sí? Cuestionarios, escalas, encuestas, ¿sí? Bueno, esa es la presentación que teníamos para este día. Repitiendo, pues es importante que nosotros veamos esa parte. Recordarles que el próximo domingo no tendremos clase porque serán vacaciones de Semana Santa. Los vamos a ver, les decía, hasta el domingo 24 de abril y tenemos parcial. Estudie todo lo que tenemos, vea los videos, repase. Pues espero que salga de la mejor forma. El examen será a las 8 de la mañana y tendrá hasta las 9:40 para hacer. Igual, ¿verdad? De la misma forma, lea bien, analice bien antes de responder. Por ahí les voy a agregar 2 documentos, les decía, sobre lo que es el análisis de datos y la orientación educativa. Un gusto de saludarlos, que disfruten sus vacaciones, cuiden, si tienen niños, cuiden a sus hijos, si tienen familia, cuiden a su familia, eso es bien importante. Síganse protegiendo, la enfermedad sigue estando ahí, sigue pues ocasionando daños a nuestra sociedad y pues tenemos que tratar de evitarlo. Buen día, jóvenes, se me cuidan, bendiciones para todos.